Buenas tardes y saludos a todos. Yo soy Gabriel Arie, el autor del libro Una perspectiva cristiana sobre los orígenes del Islam, su religión, fundador y prácticas. En esta noche quisiera hablar sobre el método islámico de conquista cuando están en una posición débil militarmente hablando, ah, porque es muy interesante. Y también quiero hablar sobre el tema por qué los davagandistas tienen que cambiar o tratan de falsamente definir las palabras árabes dentro de sus escrituras sagradas cuando están hablando con algún cristiano. Um, y que quisiera hablar sobre esos dos temas. ¿Por qué tienen que mentir tanto? Y cambiar las definiciones de las palabras dentro del Corán y toda escritura sagrada que ellos tienen. Bueno, vamos a comenzar con el primero, pero quiero que pintarle un cuadro primero. Um, Víctor Orbán es el primer ministro del país Hungría, o húngara, no sé cómo se dice mucho en español, Hungary, Hungría. Y quiero hablar sobre él porque fue una figura muy interesante para comenzar esta conversación. A él se le llamó racista, se le llamó muchos nombres de mal gusto, porque él no permitió, en una entrevista, él dijo que él no permitía a los musulmanes migrar a su país. Y muchos del occidente europeo, o sea, los países europeos occidentales, inclusive aquí en América también, um, lo acusaron de ser un racista, lo acusaron de ser una persona que no tenía misericordia porque no tomó refugiados musulmanes de los países donde había guerra, países como Siria, países como uh, Pakistán, países en guerra o no guerra, pero del Medio Oriente. Ok, bien. Um, pero es interesante de que en Hungría no hay problemas islámicos porque los musulmanes allá prácticamente no existen. Claro, por ejemplo, salió una película no hace mucho, o una serie que está en Netflix. Um, y I think it's Rise of the Raven, algo así, pero habla sobre el Imperio Otomano y tiene como dos temporadas y en esos episodios ponen a los héroes que eran los cristianos um, como que son los malos y los pervertidos, pero entonces los musulmanes como Mohammed el segundo, ¿verdad? Lo ponen como una persona templada, una persona no pervertida. Y al pobre Hunyadi, que era claro, el héroe cristiano húngaro, lo ponen a él como el pervertido, con una armadura de oro puro, bien diferente a lo que en verdad era ese héroe, porque él usaba hasta una túnica por encima de su armadura que no era de oro. Um, y él se ponía una túnica, así como los cruzados se ponían, pero él se ponía una túnica blanca, significando la pureza del evangelio. Aún peleaba así y era muy famoso porque era un hombre muy táctico, muy sabio en el campo de guerra, pero en la serie lo ponen como un bruto, como una persona que no sabía nada, lo que estaba interesado en mujeres, en el adulterio, cuánta cosa, pero a Mahoma el segundo, el que era el sultán en aquel entonces, que era el hombre más pervertido sobre la faz de la tierra, porque era pedófilo, era un hombre enamorado, bueno, agarraba a los jóvenes, las mujeres, los hombres, los violaban en los altares, a las monjas hacían cuanta cosa,
bajo el mandato de ese hombre, y ese hombre también participó en muchísimos crímenes en contra de los cristianos y abusos gigantescos. Pero nada, el asunto es que al pobre húngaro lo tenían como de mala fama. Y así mismo hicieron con Víctor Orbán y lo acusaron, pero hoy en día en Europa está el problema del Islam que está acabando, haciendo escante, porque hay tantos inmigrantes islámicos, musulmanes, y como ustedes saben, ya básicamente a Inglaterra, en la ciudad de London, le dicen Londonistan, porque es donde hay muchísimos musulmanes y básicamente han tomado la ciudad. Y aunque hay patriotas británicos de Gran Bretaña, escoceses, irlandeses que están peleando en contra de esto, pero están en peligro de ser encarcelados, igual que en Australia, lo mismo. Ahora pasaron una ley que si ofenden a algún musulmán, aunque no lo ponen a sí mismo en la ley, pero si los ofende, si cualquier cosa ofende a un musulmán, pues tú vas a ir preso. Era para silenciar básicamente a los cristianos de hablar del problema real que trae la inmigración musulmana al país y también los ciudadanos musulmanos. No es que todo musulmán es un yihadi, pero todo el yihad viene de los musulmanes, por cierto. Así que eso es algo real que están tratando en Europa. Los Estados Unidos ya mismo también va a comenzar a saber lo que es bueno si no arreglan este problema de la inmigración musulmana al país. No es que odiamos al musulmán, como yo le voy a reiterar, como cristiano yo tengo que amar al musulmán, pero tengo que decirle la verdad de su Dios. Si Dios me da la oportunidad de hablar con ellos o de platicar o tener algún debate, como he tenido en inglés, porque el inglés lo domino mucho mejor. Pues es diferente, ¿verdad? Por cierto, hay problemas con la inmigración musulmana. No que no haya problema con la migración en sí en los Estados Unidos de otras clases, pero definitivamente con esas sí lo hay por las ideas islámicas que traen. En el estado débil del Islam, la migración es el hijra, lo mismo que hizo Mahoma a Medina cuando se llamaba Yatrib, cuando habían judíos ahí que ya no existen, y él pues lo devastó. Pero sí, en la debilidad ellos migran a los lugares hasta que toman ciudades. Y es interesante lo que están haciendo en los Estados Unidos, pero es más interesante los idiotas útiles que están al alcance de los musulmanes en los Estados Unidos, que casi siempre son aquellos marxistas que se creen muy sabios, marxistas que en sí de ahí vienen las ideas socialistas y comunistas, que hoy en día los demócratas pues ya no son demócratas, básicamente no son ni socialistas, son comunistas y anarquistas en sí, ¿verdad? Pero todas esas ideas vienen del marxismo. Y como dije, algún día si quieren hablar de Karl Marx, el hombre más vago sobre la faz de la tierra, que vivió de la costilla de Engels, pues, yo estoy muy contento con debatir con cualquiera sobre esas ideas. Pero anyway, algo bien interesante es que estas personas en la política, especialmente al lado demócrata, porque son los comunistas en sí, socialistas, la mayoría, no tienen una base moral. No voy a decir que los republicanos son mucho mejor tampoco, porque sobre todo yo soy más cristiano que republicano o conservador, como usted quiera llamar. Pero sí, hay muchos que se venden y hoy en día se está metiendo el antisemitismo a la política y es algo
que mientras más inmigración de musulmanes entre al país americano, más antisemitismo o el antisemitismo va a crecer. Y esto lo estamos viendo. Vamos a hablar de los idiotas útiles. Hay un pastor aquí mismo en los Estados Unidos. Yo quisiera no mencionar dónde están o cosas así. Lo puedo hacer. Tengo la fuente, pero vamos a dejarlo sin nombre por si acá. Que por querer una reconciliación con los musulmanes, decidió entrar en una entrevista con una persona y hablar sobre ese tema. Y la persona que lo estaba entrevistando, el entrevistador, básicamente, le hizo la pregunta, le dijo, ven acá, pero si tú eres cristiano, si estás buscando una reconciliación con los musulmanes, una reconciliación es una palabra muy grande, básicamente. Y él dijo, ¿no dices paz? Más o menos, dice, no, una reconciliación, porque son nuestros hermanos. Y él dice, pero el entrevistador no era cristiano, sino que sabiendo lo poco que sabe del Evangelio, me imagino, le pregunta, pero ser cristiano no es creer en la Trinidad divina. Y los musulmanes están completamente opuestos a eso, ¿no? Y él dice, bueno, como buen cristiano yo no soy trinitario, sino yo soy unitario. Y el hombre pues siguió la entrevista, ok, porque no sabe de lo que está hablando. Pero damas y caballeros, para ser cristiano, no voy a hablar de las sectas cristianas como los mormones, los testigos de Jehová, los cristodelfios, los unitarios. No estoy hablando de esas personas no son cristianas, son una secta cristiana. Secta quiere decir, son un culto, algo que sale del cristianismo, porque el cristianismo ortodoxo en sí es trinitario, porque se ve la Trinidad a través de muchos versículos y muchos pasajes en el Viejo Testamento y también en el Nuevo, y eso es algo que se puede debatir. Hay muchos cristianos que no saben defenderlo, ¿verdad? Tres distintas personas completamente distintas, compartiendo una esencia, en una esencia divina. Y como dijo San Tomás Aquino, y ese llamamos Dios. En sus argumentos, el Quincevay, pero eso es otro tema para otro día. Pues decidió negar la Trinidad. Otro, un pastor alemán, por ejemplo, en Alemania, cedió el púlpito a un clérigo musulmán, clérigo islámico. Y los pobres feligreses, uno ve el video, están entrando en la iglesia y cuando se sientan, lo primero que oyen es una llamada bien extraña a la oración, y oyen al clérigo cantar para que todos vengan a la oración. Bueno, los pobres ancianos que estaban ahí, porque en las iglesias alemanas lo que hay es muchos ancianos, y que estaban ahí, estaban anonadados mirando, y muchos musulmanes entrando y al llamado de la oración del clérigo islámico, y ellos no sabían, ellos se veían bien perdidos, con unas caras plásticas, con una sonrisa plástica, como pero no entendían lo que estaba pasando, y era que el pastor alemán cedió no solamente el púlpito, pero cedió su creencia cristiana. Ninguna persona cristiana, ningún pastor verdadero va a ceder el altar a alguna religión tan satánica para que hablen sobre cosas que no tienen nada que ver ni con el Dios de ellos, ni llamar a la oración, como hacen los shows estos políticos, donde vienen muchas religiones y siempre viene a ganar el islámico o de otras religiones, New Age o lo que sea, pero el pobre cristiano se queda ahí como un sanano.
mirando el aire y como no sabiendo ni dónde está. Se dio el púlpito al mismo Satanás para que llamara a sus feligreses para que adoren. Y los cristianos pues se tenían que conformar. Estas son cosas que nosotros vemos, idiotas útiles que se usan en Europa como en los Estados Unidos. Vamos a hablar de idiotas políticos. En Texas estaban celebrando el cumpleaños de Mahoma en el DFW, en unas áreas del DFW, yo creo que era en un estadio. Y aún en los moles, o sea, los lugares donde van a comprar, las tiendas, hay muchas tiendas islámicas, palestinas, pakistaní, y ellos tienen las banderas pakistaní y Palestina por encima de las tejanas. Pero los tejanos, que son tan fuertes, que es donde América es fuerte, básicamente, las tradiciones americanas, están permitiendo esto. Los políticos se están vendiendo por 3 pesos para darle a esta gente que son la minoría de una minoría en Texas, pero nota que están agarrando el estado más fuerte y se están haciendo de ella. Ya tienen a Minnesota, ya tienen a Michigan, porque si tienen a esas ciudades en Michigan, ¿verdad? Hamtramck, Michigan, Dearborn, Michigan, tienen a Minneapolis en Minnesota, entonces tienen a Nueva York, a la ciudad de Nueva York. Ahora, desde que eligieron a Mamdani, están agarrando las calles, se oyen las llamadas a oración por las calles mientras que la gente está caminando en la ciudad, se están oyendo donde quiera, pero tú no te atrevas a sonar una campana en una iglesia, no te atrevas tú porque vas preso, o si no, dan unas quejas y vas a tener un chorro de gente con pelo azul y rojo y verde encima ahí con unas piquetas y los musulmanes dando quejas y tratando de quemar el sitio, porque esa es la izquierda, los idiotas útiles que usa el Islam. Lo que no saben es que el Islam, cuando está débil militarmente, no puede hacer todo lo que le prescribe Mahoma en su libro, Alá. Entonces, los primeros que se van a ir son los izquierdistas el día que el musulmán agarre poder. Acuérdese lo que digo, porque es el mismo patrón por 1400 años, pero la gente le gusta buscar fuete de gratis. Pero en Texas, en Sugarland, ahora mismo Sugarland, Texas y Houston, hay cartulinas gigantescas ahora promoviendo el Islam. En el aeropuerto de George Bush tienen un salón o unos cuartos para los musulmanes entrar, para orar y lavarse las narices, ablución, antes de orar. Están con la ciudad de Epic City, están como quiera construyéndola bajo otro nombre, The Meadow, y están haciendo grandes fiestas o festivales islámicas en Sugarland, Texas, y en otras áreas. Hay escuelas en Texas, pero no te vayas lejos, en Jersey, en Michigan, en Nueva York, New York, forget about it. Y aún en Florida, están celebrando. Hay maestras que vienen con el niqab y están enseñando la superioridad del Islam sobre la Constitución, sobre el cristianismo, sobre los Estados Unidos y sobre el mundo entero. Olvídate de Europa. Europa está perdido. Los suecos están perdidos. Tienen el Islam por donde quiera y están tratando con ese problema. ¿Ok? En Finlandia, en Norway,
Ah, donde quiera, en Alemania, en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido, en Francia, olvídalo. Si dieran el reportaje como deben de darlo, porque tiene que uno siempre agarrarlo del medio comunicativo social, porque las fuentes primarias de las noticias, los noticieros como CNN, Fox, MSNBC, que ahora se llama otra cosa, Telemundo, yo le digo Teleburro, Univision, toda esta gente no te dan lo que en verdad está pasando, ¿verdad? En el mundo, pero tampoco en nuestro país, porque hay una narrativa izquierdista, marxista, que está soplando viento fuerte en la política y muchos se están comiendo, se están creyendo lo que ellos están sirviendo en la política de hoy. Pero sí, hermanos, quería hablar sobre lo que está pasando en nuestro país porque el Islam, cuando está débil militarmente y no puede ejercer fuerzas como en los tiempos de antes, donde ellos esclavizaban, todavía están esclavizando personas. Yo no sé si usted sabía, en Afganistán ya se aprobó la ley de que la esclavitud de nuevo es legal. Acuérdate que fue hasta el 1967 que Arabia Saudita terminó la esclavitud, aunque todavía, aunque no en papel, no en sus documentos, pero ellos todavía lo practican. Igual que en Mauritania, yo creo que es, no sé cómo se dice en español, but I think, yo creo que así se dice, Mauritania, Libia, Sudán, estos países musulmanes del Medio Oriente todavía se practica la esclavitud. Hay gente que dicen 40 millones, pero hay como 82.3 millones de esclavos todavía en el Medio Oriente, entre el Medio Oriente, África, Asia y algunos lugares en Sudamérica de los carteles, pero por cierto, más en el mundo musulmán porque era parte de su economía por 1400 años y para muchos todavía es parte de la economía de ellos. En las Filipinas, cuando la inmigración musulmana entró, y hay muchos musulmanes en las Filipinas, yo no sé si usted sabía, pero en las Filipinas, la ciudad de Marawi está completamente destruida. La mayoría de ellos trabajan arreglando teléfonos, los musulmanes allí, y hay cristianos que entran allí y como las mujeres no pueden salir, pues tienen a alguien como una mujer que casi siempre son adolescentes o hombres que se afeitan y aparecen mujeres porque las mujeres no pueden estar en la calle en las vecindades musulmanas y bregan con los teléfonos. Lady boys, whatever you want to call them. Lo que quiera llamarle, pero eso es. Y es lamentable. Eso es lo que ustedes, los liberales, los izquierdistas, aquellos que, bueno, odian tanto a Trump. Yo le voy a decir algo sobre el presidente, sea Trump, sea quien sea. Si hace las cosas bien, yo estoy a favor. Si no hace las cosas bien, a mí no me importa que sea demócrata o republicano. Sobre todo yo soy un conservador, eso por cierto. Pero cuando Trump hace las cosas feas, tan feas, ¿qué se va a hacer? Pero cuando hace las cosas bien, las hace bien. Y la gente tiene que dejar esta cosa que tienen con ese hombre, porque están uniéndose a los musulmanes, a los islámicos. Y no digo que todo musulmán sigue el Corán, porque yo siempre he dicho, el buen musulmán no sigue el Corán. ¿Ok? El buen musulmán no sigue el Corán, no lo hace. Porque si sigue el Corán tal como está escrito, y sigue los hadith, y sigue el Sira,
y sigue los tafsirs, que son las enseñanzas sobre todo eso, porque si no, tú no puedes entender el Corán. Sea suní, sea shia, olvídalo. Eso es un revolú. El shia no acepta la escritura del suní ni el suní del shia. Para debatir a un shia tiene que usar los hadith de ellos como el kafi o el kufi, como se diga, y por el otro lado de los sunnis, al-Bukhari, Sahih Muslim, toda esta gente loca, los que son los académicos de ellos, ¿verdad? Antiguos. Pero esta gente vienen con esa misma confusión, esas mismas peleas que vienen de allá, nosotros los importamos aquí para que, ¿cuál es el beneficio que tenemos? Esto no es ser racista, damas y caballeros, esto es ser realista, realista. Si eres un realista, tienes que entender que el Islam no contribuye a nada. Los mitos que ustedes oyen en la escuela, los mitos que han oído, hay cosas bellas por ejemplo, las culturas que ellos han conquistado. La cultura marrueca, la cultura de muchos países que eran cristianos, previamente eran cristianos. Todo ese Medio Oriente, pues claro, el árabe de Mezca, pues agarró toda esa cultura, ellos conquistaron todo, esas culturas son de esa gente ahí, no exactamente del árabe allí, ellos tenían otra cultura nomádica. Bien, pero quería hablar de eso. ¿Por qué nosotros nos dejamos usar por los musulmanes? Muchos de la izquierda. ¿Por qué es lo que tú odias tanto del país nuestro o del oeste? Siempre traen el musulmán es bien inteligente para tomar ventaja de las quejas de los ciudadanos. Por ejemplo, si eres negro americano, no todos, porque no todos piensan así, ni todo hispano, y yo soy hispano, no todos pensamos que somos víctimas, pero sí usan la narrativa de víctima, sea de los gays, sea de la lesbiana, sea del LGBT, el movimiento de LGBTQ movement, sea de aquellos negroamericanos o latinoamericanos o de quien sea, hermano. Están usando esa narrativa de víctima. Y damas y caballeros, nosotros ya en este país hace décadas, si no ya unos buenos 100 años, nosotros ya no somos víctimas, ¿sabes? Porque no podemos usar esa narrativa, pero como hay gente que saben que políticamente es algo que se puede usar, es una buena narrativa porque produce mucho dinero a los políticos malvados estos, demócratas especialmente, pero también los republicanos que no tienen espina dorsal, esos también que ceden a lo que sea porque no quieren que los llamen racistas. Hermano, nosotros no somos víctimas a nadie. Aquí si eres blanco, negro, hispano, árabe, asiático, de donde usted sea, usted no es una víctima. Usted puede seguir adelante siempre y cuando usted trabaje duro y tome ventaja de nuestras leyes, por cierto. No como los somalíes que nos robaron 9 billones. Y igual que hay muchos sirios y yo vi las estadísticas de los inmigrantes que vienen al país y a tomar el programa de welfare de los Estados Unidos. Y es terrible. Vas a estar sorprendido si miras. Just Google it. Míralo para que veas todos los inmigrantes que están ahí por más de 30 años. Entran al país, no trabajan, pero viven del gobierno por más de 30 años. Estoy hablando solamente de los inmigrantes del Medio Oriente. Yo no voy a hablar de muchos de los hispanos hoy porque no es el día tuyo.
porque no en sí no estoy hablando de la política, estoy hablando en sí de los musulmanes, la inmigración musulmana cuando son débiles, la manera que ellos este, conquistan. Otra parte, ellos conquistan también metiéndose en la política, ¿verdad? Ellos vienen aquí no a perder el tiempo como muchos. Ellos vienen, estudian, sí, es cierto que están viviendo de gobierno muchos de ellos, sino la mayoría, pero también trabajan y también estudian. Y hay muchos que vienen con mucho dinero de Arabia Saudita y de esos lugares árabes que tienen mucho dinero y vienen y con mucho dinero ya de su familia y estudian y se meten inteligentemente a la política para tener voz. Y es de la manera que ellos nos quitan los derechos a nosotros poco a poco, como hicieron en Texas, que están buscando poner una ley donde se celebre el Día de los Pakistaníes, el cultural de los pakistaníes, en sí el Día Cultural del Islam. Es lo que quieren hacer y lo quieren hacer en muchos de los estados. Y los estados que son corridos por los demócratas, lamentablemente siempre ceden a estas estupideces, porque son estupideces. Um, el Islam no es compatible con nuestros principios judíos cristianos. En eso está basado nuestro país. Hay un anormal que dijo que si eso, para eso es lo que, si el pueblo votó para eso, pues que se tienen que callar la boca. Bueno, yo digo esto, porque el pueblo vote por la inmigración musulmana y por algunos candidatos musulmanes que hay bastante ahora en la política, en el mundo político, que están haciendo escante. No quiere decir que el pueblo, la gente, el votante fue inteligente. No quiere decir eso, sino que no saben nada del Islam. Creen que es como una religión cualquiera y no lo